Si alguna vez has trabajado en un centro comercial durante las horas nocturnas, entonces sabrás exactamente lo que se siente estar completamente solo en un lugar diseñado para estar lleno de gente. Las luces fluorescentes parpadeando, el eco de tus propios pasos rebotando en pasillos vacíos, y esa sensación inquietante de que alguien más está ahí contigo, aunque no puedas ver a nadie. En Miedo Instantáneo exploramos las historias reales de terror que han marcado a familias latinoamericanas. Historias que van más allá de lo que normalmente escuchamos en los medios, porque son testimonios directos de personas que han vivido experiencias que desafían toda lógica. Pero hoy vamos a hablar de algo diferente. Hoy exploramos los espacios laborales que se convierten en escenarios de terror cuando las luces se apagan y el público se va a casa. Lugares como centros comerciales que durante el día están llenos de vida, pero que por la noche se transforman en algo completamente diferente. Hoy te voy a contar 3 historias que han ocurrido en 3 centros comerciales diferentes de Latinoamérica. Historias de vigilantes y empleados nocturnos que experimentaron situaciones que ninguna empresa de seguridad debería tener que explicar. 3 testimonios que muestran lo que puede suceder cuando el trabajo nocturno se encuentra con fuerzas que escapan a nuestra comprensión. La primera historia nos lleva hasta Santa Fe, México. Roberto llevaba 15 años trabajando como vigilante nocturno en el centro comercial Santa Fe, en la Ciudad de México. Era el empleado más experimentado del turno de medianoche, el que todos consultaban cuando algo extraño sucedía. En enero del 2023, Roberto comenzó a notar que algunas áreas del centro comercial se comportaban de manera diferente. Lugares que debería haber vigilado rutinariamente, de repente parecían más amplios cuando él se acercaba. La primera noche que Roberto experimentó esto, caminaba por el pasillo principal cerca de una tienda de ropa, exactamente como lo había hecho durante años. Pero cuando llegó al final del corredor, en lugar de encontrar la salida hacia la plaza central, se encontró frente a otra copia exacta del mismo pasillo. Al principio, Roberto pensó que había tomado una mala decisión. Había trabajado en este centro comercial durante 15 años. Conocía cada esquina y cada tienda. Pero ahí estaba, caminando por el mismo corredor, mirando las mismas tiendas, con la misma iluminación fluorescente. Roberto empujó una puerta que sabía debería llevar a la calle. En lugar de eso encontró un corredor que no existía durante el día. Una tienda de electrónicos que estaba cerrada pero que emitía una luz muy suave desde adentro. No podía ver qué había dentro, pero podía escuchar sonidos. Sonidos de carritos de compra, ruedas rechinando contra el piso. Pero no había nadie ahí, solo el eco constante de compras que nunca terminaban. Esa noche Roberto salió del centro comercial e inmediatamente se dirigió a la oficina del administrador. Le contó todo lo que había visto. El administrador lo escuchó pacientemente, como si hubiera escuchado esa historia antes. Roberto, le dijo, cambiaste de turno el mes pasado. Ahora trabajas de día los martes y jueves. No deberías estar aquí en la noche. Pero Roberto se había sentido confundido. Nunca había trabajado de día en toda su carrera. El administrador le mostró su expediente. Efectivamente, durante los últimos 5 años, Roberto había estado programado para trabajar los turnos de día los martes y jueves, y solo guardia nocturna los fines de semana. Pero Roberto estaba seguro de haber trabajado turnos nocturnos todos los días durante 15 años.
Estaba seguro de conocer cada rincón del centro comercial como la palma de su mano. Esa noche Roberto decidió permanecer despierto toda la noche, observándose a sí mismo desde la calle. Desde las 11:30 de la noche, permanecía afuera del centro comercial, mirando las cámaras de seguridad y las entradas. A las 11:45 de la noche, vio algo que nunca olvidará. Se vio a sí mismo caminando hacia la entrada de empleados. Salió de su cuerpo para observarse a sí mismo entrar al centro comercial, mientras él mismo estaba parado afuera. Roberto corrió hacia la entrada de empleados, pero cuando llegó ahí, la puerta estaba cerrada con llave. Las luces del centro comercial estaban apagadas. Era como si nadie estuviera adentro en absoluto. Sin embargo, durante los siguientes 20 minutos, Roberto observó por las ventanas. Podía ver a su otro yo caminando por los corredores, revisando las tiendas, haciendo su ronda nocturna como si fuera real. Pero también podía escuchar esos sonidos, los carritos de compra, los pasos y las compras que nunca terminaban. Roberto intentó abrir la puerta de emergencia con su llave de supervisor. La llave no funcionó. Estaba pegada en su lugar, como si el centro comercial existiera en dos dimensiones separadas. Una donde él estaba realmente caminando y otra donde él estaba observándose a sí mismo caminar por lugares que no existían durante las horas normales. Al día siguiente, Roberto fue al administrador y renunció inmediatamente. Pero esa noche, alguien más estuvo ahí para presenciar los mismos fenómenos. Un guardia joven que escuchó exactamente los mismos sonidos, los mismos carritos de compra, las mismas compras que nunca terminaban. Roberto nunca volvió al centro comercial, pero según los empleados actuales, cualquier guardia nocturno que trabaje turnos regulares puede escuchar esos sonidos, especialmente cerca de la medianoche. La leyenda entre los empleados es que hay una versión fantasmal del centro comercial que existe únicamente durante las horas nocturnas. Un lugar donde las compras nunca terminan, donde los carritos siguen llenándose con productos que nadie quiere. En un centro comercial que nunca cierra porque nadie puede cerrar las cajas registradoras que nunca deja de sonar. Y esa es la razón por la cual en el Centro Comercial Santa Fe en la Ciudad de México, ningún vigilante nocturno trabaja solo. Roberto dice que los sonidos más extraños que escuchó fueron cajas registradoras. No es el sonido de efectivo siendo procesado, sino el sonido de tarjetas de crédito siendo deslizadas repetidamente. Como si miles de compradores fantasma intentaran hacer compras a la medianoche. En nuestra segunda historia, María nos cuenta que solía trabajar como dependiente en la sección de libros del Mall Galería, ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires. Era un centro comercial grande, con 3 pisos, muchas tiendas y una historia particular. Había sido construido sobre los restos de un cementerio del siglo XIX. En diciembre del 2023, María comenzó a escuchar música durante sus turnos nocturnos. Siempre lo mismo. Una canción de tango que parecía venir del piso de abajo, del segundo subsuelo donde estaba el estacionamiento. Pero según los planos del edificio, el estacionamiento solo tenía un nivel. El primer subsuelo. La primera noche que María bajó a investigar, encontró las escaleras que llevaba al segundo subsuelo. Estaban bloqueadas con una puerta de metal con cartel que decía «Obra, no ingresar». Pero cuando se acercó, la puerta estaba ligeramente abierta. Y efectivamente, ahí estaba la música. Un tango de Carlos Gardel, muy suave, como si alguien estuviera escuchándolo en una radio antigua. En el segundo subsuelo no había estacionamiento.
Era un espacio completo, con departamentos, pasillos, incluso una pequeña oficina. Pero todo estaba decorado como en los años 1940. Muebles antiguos, electrodomésticos de época y una radio antigua que estaba reproduciendo el tango. María encontró documentos en la oficina que explicaban por qué ese subsuelo existía. Era parte de un complejo de departamentos que había sido construido en 1943, pero que nunca se abrió al público. Había pertenecido a una familia llamada Escalante, que esperaba vender los departamentos después de la guerra, pero nunca sucedió. En una de las habitaciones María encontró fotos familiares. Una familia completa de la década de 1940. El padre, la madre y 3 hijos. Pero en las fotos había algo extraño. Todas las fechas tenían errores. Las fotos estaban fechadas en 2023, pero mostraban ropa de 1940. Los niños en las fotos tenían exactamente la misma edad que los niños que María conocía en el primer subsuelo del estacionamiento. Esa noche María fue a su casa y revisó el registro del edificio. El Mall Galería había sido construido en 2018, pero los cimientos encontraron restos de estructuras anteriores, cementerios, casas de época e incluso departamentos abandonados que nunca se habían completado. Al día siguiente, María regresó al segundo subsuelo y encontró algo diferente. Las fotos que habían estado en la oficina ya no estaban ahí, pero ahora había una carta que no había estado antes. Era de Rosa Escalante, la madre de la familia de las fotos. Estimada María, agradecemos tu visita. Mi familia aún espera que los departamentos se abran. Llevamos 80 años esperando. Si los abres, lograremos al fin descansar. María intentó abrir los departamentos del segundo subsuelo, pero todos estaban sellados. Sin embargo, cuando regresó la noche siguiente, encontró una familia completa durmiendo en los departamentos. La misma familia de las fotos. La madre, el padre y los 3 niños. Pero cuando María se acercó para despertarlos, no eran personas reales. Eran sombras. Personas que proyectaban sombras, pero que cuando los tocabas no había nadie ahí. Esa noche María escuchó el tango más fuerte. Ahora venían voces cantando. La familia Escalante estaba cantando el tango de Carlos Gardel. Pero no era una grabación. Era la familia cantándolo realmente, desde el segundo subsuelo, desde esos departamentos que nunca se habían abierto al público. María habló con el administrador del mall sobre los departamentos del segundo subsuelo. Le dijo que había encontrado una familia completa viviendo ahí. El administrador la miró confundido. María, el segundo subsuelo no existe en los planos. Es un problema de ventilación. Es normal que los olores de los restaurantes del piso superior lleguen hasta abajo. Pero esa noche, cuando María bajó al segundo subsuelo, encontró a Rosa Escalante esperándola. Rosa era una mujer mayor, vestida con ropa de los años 1940, pero que tenía una expresión muy triste. María, le dijo, mi familia y yo llevábamos 80 años esperando que alguien abriera nuestros departamentos. Pero parece que nunca sucederá. Los sellaron para siempre. Rosa le explicó que la familia Escalante había muerto en 1943, justo antes de que se abrieran los departamentos al público. Habían muerto en un incendio en el segundo subsuelo, pero los cuerpos nunca se encontraron. Y según Rosa, las almas de la familia se habían quedado esperando que alguien pudiera abrir sus departamentos para que pudieran descansar finalmente. María intentó ayudar a Rosa a descansar.
Buscó información sobre los Escalante en los registros del barrio de Palermo. Descubrió que efectivamente habían existido y que habían muerto en el incendio de 1943. Pero lo más extraño fue que, en las actas de defunción, todos los miembros de la familia aparecían como si hubieran muerto en diferentes fechas. El padre había muerto en 1943, pero la madre en 1944, el hijo mayor en 1945, y así sucesivamente. La noche que María decidió intentar abrir los departamentos del segundo subsuelo, encontró que las puertas se abrían cuando ella se acercaba, como si la familia Escalante estuviera esperando 80 años para que alguien pudiera entrar. Pero cuando María entró al primer departamento, inmediatamente apareció la familia Escalante completa. Rosa le dijo a María: «María, para que podamos descansar, alguien debe quedarse con nosotros para siempre. El sacrificio de una persona viva para que 80 años de almas puedan ir al descanso eterno». Era una decisión. María podía irse y dejar que la familia esperara para siempre, o María podía quedarse y permitir que descansaran. María optó por irse. Cuando regresó al primer subsuelo, encontró al administrador esperándola. Él había escuchado el tango toda la noche. «María», le dijo, «desde que trabajas aquí, todas las noches escucho música de tango que viene del segundo subsuelo. Pero los técnicos dicen que ese subsuelo no existe. ¿Puedes ayudarme a investigar?». Cuando María y el administrador bajaron al segundo subsuelo, encontraron las puertas selladas. Las llaves no funcionaban, las herramientas no podían abrir la cerradura. Pero desde adentro podían escuchar claramente el tango de Carlos Gardel y las voces de la familia Escalante cantando. María dejó de trabajar en el Mall Galería después de esa experiencia. Pero según el administrador actual, el tango sigue sonando todas las noches en el segundo subsuelo que oficialmente no existe. Y si un empleado baja con herramientas para intentar abrir los departamentos, pueden escuchar las voces de Rosa Escalante pidiendo ayuda para descansar. María actualmente trabaja en otro centro comercial, pero dice que a veces, cuando está limpiando por las noches, escucha el mismo tango de Carlos Gardel. Como si Rosa Escalante la hubiera seguido para pedirle que regresara y cumpliera con el sacrificio. Por último, les quiero contar la historia que nos envió Carlos. Carlos Ramos, un vigilante de 34 años que trabajó durante 3 años en el centro comercial Plaza Fátima en Lima, Perú. Lo conocí el año pasado cuando todavía tenía pesadillas con lo que pasó ahí. Carlos siempre había sido escéptico de las historias paranormales. «Yo soy más de ciencia», me decía cuando empezamos a hablar. «No creo en fantasmas ni nada de eso, pero lo que viví en ese lugar, todavía no puedo explicarlo lógicamente». El Plaza Fátima es un centro comercial normal del norte de Lima, construido en los años 90. Nada especial. Típico centro comercial peruano con tiendas de ropa, un par de farmacias, algunos restaurantes rápidos y un supermercado. Carlos trabaja ahí desde hace 3 años como vigilante nocturno. «Al principio todo era normal», me dijo Carlos. «Revisaba los baños, hacía mis rondas cada hora, no pasaba nada raro. El problema empezó en marzo del 2023. Una noche estaba haciendo su ronda de las 2 de la mañana y escuchó ruidos en los baños del segundo piso. Al principio pensó que era alguien durmiendo en algún cubículo, pero al acercarse se dio cuenta de que eran ruidos de agua. Como si alguien estuviera usando las llaves de los lavabos, me explicó Carlos. El sonido del agua corriendo, muy suave pero constante.
Carlos empujó la puerta del baño de hombres y no había nadie ahí. Todos los cubículos estaban vacíos, los lavabos completamente secos. Pero el sonido del agua seguía sonando, como si viniera del techo. Se escuchaba exactamente como si alguien estuviera lavándose las manos, continuó Carlos. Pero estaba solo en el baño. No había nadie más. Esa noche Carlos revisó las tuberías. No había fugas, no había grifos abiertos. Todo estaba seco y normal. Pero el sonido del agua continuaba. Al día siguiente le conté a mi supervisor, me dijo Carlos. El supervisor me dijo que otros vigilantes habían escuchado lo mismo, que era normal, que a veces pasan esas cosas en edificios viejos. Pero para Carlos no era normal. Cada vez que hacía su ronda de noche, escuchaba el mismo sonido en los baños. Siempre a las 2 de la mañana, siempre el mismo ruido de agua corriendo. Una semana después empezó a pasar algo más, continuó Carlos. Empecé a escuchar pasos en los baños cuando estaba vacío. No eran pasos de personas, sino como si hubiera algo arrastrándose por el piso. Como el sonido de zapatos arrastrándose lentamente pero muy suave, apenas perceptible. El sonido venía del último cubículo, me explicó Carlos. El que está más cerca de la pared. Una noche Carlos decidió investigar más a fondo. Tomó su linterna y se dirigió directamente al último cubículo de los baños del segundo piso. Cuando llegué ahí, el sonido de pasos se detuvo, me dijo. Pero había algo más. En el piso del último cubículo había una charca de agua. No mucha, como si alguien hubiera derramado un vaso de agua hace poco. Pero era imposible, continuó Carlos. No había ningún grifo que goteara, no había ventanas abiertas. El agua estaba ahí y yo no podía explicar por qué. Carlos limpió el agua con trapos y se fue. Pero al día siguiente, cuando regresó a su ronda nocturna, la misma charca de agua estaba exactamente en el mismo lugar. Y esa noche escuché algo que nunca había escuchado antes, dijo Carlos, y se le notaba la tensión en la voz. Escuché un llanto. Era un llanto muy suave, como de un niño que venía del mismo cubículo. Carlos se quedó parado en la entrada del baño sin saber qué hacer. Era como si alguien estuviera llorando adentro del cubículo, me explicó. Pero no había nadie ahí. Yo podía ver las puertas, estaban todas abiertas y vacías. Carlos se acercó al cubículo donde estaba el sonido. Cuando puso la mano en la puerta para abrirla, el llanto se detuvo abruptamente. Y cuando la puerta se abrió, estaba completamente vacío, continuó Carlos. Pero el aire estaba húmedo, como si alguien hubiera estado ahí llorando hace poco. La situación se volvió más intensa el mes siguiente. Carlos comenzó a experimentar algo que no podía explicar. Desarropaba que alguien estaba usando los baños cuando él sabía que estaba completamente solo. Una noche encontré evidencia de que alguien había estado ahí, me dijo Carlos. Las toallas de papel estaban húmedas, como si alguien las hubiera usado para secarse las manos. Al principio Carlos pensó que había algo de sueltos en el centro comercial. Tal vez alguien se había quedado adentro después de cerrar y estaba escondiéndose en los baños. Pensé que tal vez era un vagabundo, me explicó. Alguien que se había metido al centro comercial después de que cerraran. Esa noche Carlos decidió quedarse escondido en los baños para cachar a quien fuera que estaba ahí. Se ocultó detrás de la fila de lavabos y esperó hasta las 2 de la mañana, como siempre. Cuando llegó la hora, empecé a escuchar el mismo sonido de agua, continuó Carlos. Pero esta vez vi algo que me heló la sangre. En el espejo del lavabos, Carlos pudo ver algo que no estaba presente en el baño. La imagen reflejada de un hombre mayor, vestido con ropa de los años 80.
con una camisa de manga larga y pantalones oscuros. Pero cuando me volteé a mirar, no había nadie detrás de mí. Estaba solo en el baño. El hombre no existía físicamente. El hombre en el espejo tenía una expresión muy triste, como si estuviera llorando, y estaba haciendo movimientos con las manos como si se estuviera lavando. Era como si fuera la imagen de alguien que había estado ahí durante décadas, algo que quedó grabado en el lugar. Cuando Carlos se acercó más al espejo, la imagen desapareció, pero el sonido del agua continuó, como si todavía estuviera sucediendo. Esa noche entendí lo que estaba pasando. El hombre que veía en el espejo era el espíritu de alguien que había trabajado en el centro comercial, alguien que había muerto ahí. Carlos investigó la historia del lugar. Según los empleados más antiguos, antes de que fuera Plaza Fátima, el edificio era una oficina administrativa. Años atrás, un guardia de seguridad había muerto en los baños del segundo piso de un infarto cardíaco. Él había estado lavándose las manos cuando le dio el ataque, y su espíritu nunca pudo irse completamente. Todavía está ahí, lavándose las manos o llorando en su dolor. Después de esa noche, Carlos cambió completamente su forma de hacer las rondas. Ya no iba solo a los baños del segundo piso. «Llevo a otro vigilante conmigo», me dijo Carlos. «Y si nadie está disponible, mejor no voy. No quiero estar solo con él». Según Carlos, el espíritu del guardia que murió ahí sigue ahí todas las noches a las 2 de la mañana, lavándose las manos y llorando por el dolor que nunca pudo resolver. «O a veces se lleva los carritos de compras», añadió Carlos. Algunas noches, cuando no hay nadie, los carritos se mueven solos hacia el área de los baños, como si él los estuviera trayendo para limpiar, como hacía cuando estaba vivo. Carlos dejó de trabajar en el Plaza Fátima después de 6 meses. Me dijo que ya no podía estar ahí. «Lo que más me impacta», me finalizó Carlos, «es que a veces veo a otros vigilantes hablando solos en los baños, como si estuvieran respondiendo a alguien que no está ahí». El espíritu de ese guardia está tan fuertemente conectado con el lugar que afecta a todos los que trabajen ahí. Los baños del segundo piso del Plaza Fátima siguen ahí. Según Carlos, sigue sonando el agua todas las noches a las 2 de la mañana y a veces se escucha un llanto muy suave. Pero cuando alguien va a revisar, no encuentra a nadie. Solo la evidencia de que alguien estuvo ahí recientemente. Toallas húmedas, agua en el piso y el eco de una presencia que nunca podrá descansar. Bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos fanáticos del terror. Espero que las historias de Roberto, María Elena y Carlos les hayan puesto los pelos de punta como a mí me pusieron cuando las escuché por primera vez. Recuerden, si alguna vez trabajan como guardias de seguridad en centros comerciales, mantengan siempre la compañía de alguien más. Algunos lugares guardan secretos que mejor no deberían estar solos descubriendo. Si este video les gustó, déjenme un like y suscríbanse al canal para no perderse mis próximas historias de terror. Las próximas historias tratan del transporte público. Van a hacer que piensen 2 veces antes de tomar el último autobús. Nos vemos en el próximo video para más terror real, más historias que realmente pasaron. Hasta entonces, mantengan las luces encendidas.